Mi marido me drogaba a las 9 en punto de la noche, cada noche, durante meses. Esta noche fingí tragarme la pastilla y lo seguí a la oscuridad de nuestra casa en Madrid. Lo que descubrí hizo añicos todo lo que creía saber sobre el hombre al que había amado durante 37 años. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un solo segundo esto te resulta familiar, solo te pido que le des a me gusta a este vídeo y te suscribas. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Soy Margarita Rosa Valcárcel, tengo 72 años y hasta hace 3 meses creía que mi matrimonio solo estaba pasando por una mala racha. Llevaba la misma Rebeca de lana azul desvaída cada mañana, la que tenía pequeños agujeros cerca del codo izquierdo que siempre me prometía remendar. Mis manos temblaban mientras preparaba el café en nuestra cocina del barrio de Salamanca, la misma cocina donde habíamos compartido miles de desayunos cuando el amor parecía sencillo y las mañanas de domingo se extendían como promesas. La rutina se había convertido en mi prisión. Cada tarde, exactamente a las 9, Roberto aparecía con una pequeña pastilla blanca y un vaso de agua tibia. Para los nervios, Marga, decía con esa voz que una vez había susurrado ternezas pero que ahora cargaba con el peso de la impaciencia. El médico dijo que ayudaría con tu ansiedad, pero yo no estaba ansiosa antes de que empezaran las pastillas. Solo estaba cansada. Cansada de ser menospreciada, cansada de disculparme por ocupar espacio en mi propia casa, cansada de la forma en que sus ojos me atravesaban como si ya me hubiera ido. La pastilla lo volvía todo borroso. Me despertaba a mediodía sintiéndome como si nadara en miel espesa, mis pensamientos esparcidos como las hojas de otoño en el paseo de la Castellana. A veces encontraba platos que no recordaba haber fregado, o descubría que había firmado cheques que no podía recordar. Roberto me daba una palmadita en el hombro con falsa ternura y me recordaba lo olvidadiza que me había vuelto. Es la edad, cariño. Estas cosas pasan. Pero esta noche, cuando me entregó ese vaso y esa pastilla familiares, algo dentro de mí se negó. Quizás fue la forma en que la luz de finales de octubre se filtraba a través de nuestras cortinas de encaje, proyectando sombras que parecían barrotes de prisión en nuestro suelo de parqué. Quizás fue el olor de su colonia barata mezclada con humo de tabaco lo que de repente me recordó todo lo que había perdido. Coloqué la pastilla debajo de mi lengua, fingí tragar y esbocé la sonrisa que había perfeccionado durante décadas de mantener la paz. «Buena chica», dijo, y esas 2 palabras se arrastraron bajo mi piel como arañas. Esperé en nuestro dormitorio, escuchando sus pasos crujir sobre los viejos suelos de madera de nuestro piso antiguo. Cuando estuve segura de que pensaba que estaba durmiendo, me deslicé hasta la ventana y lo vi salir por la puerta de servicio. Algo que nunca le había visto hacer en todos nuestros años juntos. Llevaba un pequeño maletín de cuero que no reconocí, y sus movimientos eran rápidos y sigilosos, como un hombre con algo que ocultar. Fue entonces cuando lo supe. Lo que fuera que me estuviera pasando, lo que fuera que estuviera robando mis recuerdos y mi fuerza, era deliberado. Esa noche encontré mis viejos álbumes de fotos, los que él había movido al trastero diciendo que ocupaban demasiado espacio. Allí estaba yo a los 25, radiante con mi vestido de novia, sosteniendo su mano frente a la Catedral de la Almudena. Mis ojos brillaban con esperanza y sueños de envejecer juntos con dignidad y amor. Recorrí mi rostro más joven con dedos que ahora lucían manchas de la edad y artritis, preguntándome cuándo había dejado de reconocer a la mujer en el espejo. Las fotos contaban una historia de borrado gradual. En las primeras imágenes, me erguía alta, con una sonrisa genuina y brillante. Para nuestro 10º aniversario, mis hombros habían comenzado a encorvarse ligeramente. Para el 20º, mis ojos contenían una cautelosa incertidumbre. Para el 30º, parecía alguien que se disculpaba por existir. La progresión era sutil, pero innegable, como ver una flor marchitarse a cámara lenta. Había esperado envejecer con gracia junto al hombre que amaba. En cambio, me encontré atrapada en las sombras que yo misma había creado.
cómplice de mi propia desaparición. Déjame contarte sobre los sacrificios que hice, porque necesito que entiendas cómo llegamos hasta aquí. Quizás te reconozcas en mi historia, o quizás conozcas a alguien que necesite escuchar esto. Cuando Roberto perdió su trabajo en la compañía de seguros hace 15 años, vendí el collar de perlas de mi abuela para cubrir nuestra hipoteca. Las perlas habían estado en nuestra familia durante 3 generaciones, pasadas de mano en mano con historias susurradas de amor y resiliencia. «Son solo joyas, Marga», dijo Roberto cuando dudé. «La familia es más importante que las baratijas». Así que entré en esa casa de empeños en la calle Bravo Murillo, con el corazón rompiéndose a cada paso, y cambié mi herencia por su orgullo. Cuando nuestro hijo Daniel necesitó dinero para su máster, vacié mi cuenta de ahorros de la pequeña librería que había regentado durante 20 años. Letras y café había sido mi santuario, un lugar donde los clientes mayores se entretenían con un café y discutían sus novelas favoritas. Conocía a cada cliente habitual por su nombre, recordaba sus preferencias, celebraba sus cumpleaños con recomendaciones especiales de libros. Pero Daniel necesitaba ayuda, y las madres se sacrifican sin dudarlo. Vendí el negocio a una cadena que le arrancó el alma y lo convirtió en otra cafetería genérica. «Mamá, no tenías que hacer eso», dijo Daniel cuando se lo conté, pero su alivio era palpable. Se estaba ahogando en el préstamo para los estudios y yo era su salvavidas. ¿Qué clase de madre sería si lo dejara hundirse? Cuando el matrimonio de nuestra hija Sara se vino abajo y necesitó un lugar donde quedarse con sus 2 hijos pequeños, convertí mi cuarto de costura en una guardería y pasé mis días cuidando a mis nietos mientras ella reconstruía su vida. Amaba a esos niños con locura, pero Roberto se irritaba cada vez más por su ruido y desorden. «Esta casa no es una guardería», murmuraba, y yo hacía callar a los niños. Me disculpaba por sus risas, atenuaba su alegría natural para mantener la paz. Cada sacrificio parecía justo en su momento. Estaba siendo una buena esposa, una buena madre, una buena abuela. Pero con cada pedazo de mí que entregaba, me hacía más pequeña, más silenciosa, más propensa a disculparme por ocupar espacio en mi propia vida. El día que me derrumbé en nuestra cocina hace 3 años, Sara me encontró inconsciente junto al frigorífico. En el hospital, los médicos dijeron que mi tensión arterial era peligrosamente baja y que estaba gravemente deshidratada. Roberto se sentó junto a mi cama con aspecto preocupado, pero cuando la enfermera preguntó por mi medicación, respondió antes de que yo pudiera hablar. «Últimamente le cuesta acordarse de cuidarse», dijo con una sonrisa triste. «Ha sido duro de ver. Incluso entonces, incluso tumbada en esa cama de hospital con vías en el brazo, me sentí culpable por preocupar a todo el mundo. Me disculpé con las enfermeras por ser una molestia. Me disculpé con mis hijos por asustarlos. Me disculpé con Roberto por las facturas del hospital. La palabra perdón se había convertido en mi expresión más frecuente, desgastada por el uso constante como una piedra pulida por innumerables manos. Las microagresiones comenzaron tan gradualmente que casi no me di cuenta. Roberto empezó a comentar mi aspecto con observaciones con doble sentido. «Ese vestido te hace más ancha de lo normal», decía mientras se ajustaba la corbata en el espejo de nuestro dormitorio. «Quizás deberías probar algo menos llamativo». Cuando cocinaba su asado de ternera favorito, lo picoteaba y mencionaba que la esposa de su colega lo hacía mejor. «No es que el tuyo esté malo, Marga, es solo diferente». Dejó de preguntar por mi día o mis opiniones sobre las noticias. Durante la cena, navegaba por su teléfono mientras yo intentaba conversar, respondiendo con gruñidos o ajás desganados. Cuando sugerí que hiciéramos una escapada de fin de semana a la Sierra de Guadarrama como solíamos hacer, me miró con genuina sorpresa. ¿Por qué íbamos a hacer eso? Somos demasiado viejos para esas tonterías. Mi cumpleaños del año pasado fue un recordatorio particularmente cruel de lo invisible que me había vuelto. Me desperté esperando quizás una tarjeta o flores, tal vez una cena en nuestro antiguo restaurante favorito en el centro.
En cambio, Roberto lo había olvidado por completo. Cuando se lo recordé suavemente, se dio una palmada en la frente teatralmente. «Ay, Marga, lo siento. Mañana te compro algo». El mañana llegó y pasó sin ninguna mención a mi 72º año de existencia. Nuestro aniversario de bodas fue igualmente ignorado. La fecha que una vez habíamos celebrado con champán y baile, ahora pasaba sin marcar, sin comentarios, como si esos años de historia compartida nunca hubieran sucedido. Me encontré de luto no solo por la ausencia de celebración, sino por la ausencia de reconocimiento de que alguna vez había importado. Cuando cogí una neumonía el invierno pasado, Roberto pareció molesto por mi enfermedad. Pasé 3 días en cama con fiebre, tosiendo tan fuerte que no podía dormir. Me traía agua cuando se lo pedía, pero con visible frustración, como si cuidar de su esposa enferma fuera una carga irrazonable. Cuando le pedí que recogiera mi receta, suspiró profundamente y me hizo sentir culpable por necesitar medicación para respirar. «El dinero está justo, Marga», dijo cuando mencioné que el médico recomendaba un humidificador. «No podemos gastar a la ligera en cada pequeña cosa». Pero yo había visto los extractos de la tarjeta de crédito. Sabía de sus costosas comidas en el centro, sus nuevos palos de golf, su repentina expansión de vestuario. El dinero solo estaba justo cuando se trataba de mis necesidades. La noche que hice el descubrimiento que lo cambió todo fue el 14 de febrero, el día de San Valentín. Había esperado algún pequeño gesto, algún reconocimiento del amor que una vez habíamos compartido. En cambio, Roberto anunció que tenía que trabajar hasta tarde. Estaba organizando el cajón de su escritorio, buscando sellos para enviar el pago del IB, cuando encontré una pila de recibos sujetos con una goma elástica. Residencia de ancianos Las Encinas Sombrías. Honorarios de consulta, depósitos de habitación, calendarios de pagos mensuales. Mis manos temblaban mientras los leía. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Las fechas correspondían perfectamente con sus recientes viajes de negocios y sus noches tardías en la oficina. Estaba planeando internarme. Sin mi conocimiento, sin mi consentimiento, estaba organizando mi ingreso en una residencia. La documentación incluía solicitudes de evaluación psiquiátrica y referencias a mi creciente inestabilidad mental e incapacidad para cuidar de mí misma. Palabras que nunca había oído de ningún médico. Síntomas que nunca había exhibido. Mentiras elaboradas para justificar mi eliminación de mi propia vida. Dejé caer la delicada taza de té que sostenía. La porcelana de mi abuela que había sobrevivido a la posguerra, haciéndose añicos contra los azulejos de nuestra cocina. El sonido fue agudo y final, como la ruptura de mi última ilusión sobre nuestro matrimonio. Las lágrimas ardían detrás de mis ojos, pero se negaban a caer. Aparentemente, me había secado de tanto llorar a lo largo de los años. De pie allí, entre los pedazos rotos, vi mi reflejo en la puerta del microondas. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos hundidos y estaba derrotada. Su pelo gris lacio y sin vida, su postura encorvada hacia adentro como si intentara desaparecer. ¿Cuándo me había convertido en este fantasma de mí misma? ¿Cuándo había permitido que me disminuyeran hasta el punto del borrado? Por primera vez en años, la ira parpadeó en mi pecho. No el rápido destello de irritación que a veces sentía, sino una furia profunda y justa por lo que me habían robado. Mi voz, mis elecciones, mi dignidad, mi propio sentido del yo, habían sido erosionados tan gradualmente que no me había dado cuenta de que me estaba ahogando hasta que ya estaba bajo el agua. ¿Podría luchar? ¿Podría reclamar lo que quedaba de Margarita Rosa Valcárcel? ¿Podría decir no a las pastillas, no al menosprecio, no a la lenta destrucción de mi espíritu? Esa noche, guardé nuestras fotos de boda, pasando mis dedos por el encaje desvaído de mi vestido en las imágenes, recordando a la mujer que una vez había creído en los finales felices. Doblé mi propio vestido de novia, guardado en papel de seda durante décadas, y lo coloqué en el fondo de un viejo baúl.
Algunos capítulos tenían que terminar antes de que otros nuevos pudieran comenzar. Pero confrontar décadas de manipulación y control no sería fácil. A la mañana siguiente, decidí hablar con Daniel y Sara sobre lo que había descubierto. Necesitaba que mis hijos entendieran por qué estaba cuestionando todo sobre nuestra dinámica familiar. Daniel llegó primero, todavía con el traje de su trabajo en el bufete de abogados del centro. Siempre había estado orgullosa de su éxito, orgullosa de que mis sacrificios le hubieran ayudado a alcanzar sus sueños. Pero cuando le mostré los recibos de la residencia, su reacción no fue nada parecida a lo que esperaba. «Mamá, quizás papá solo está siendo previsor», dijo, sin mirarme directamente a los ojos. «Últimamente has estado un poco olvidadiza y te desmayaste el año pasado. Quizás solo está planeando para el futuro. Por si acaso». ¿Por si acaso qué, Daniel? ¿Por si acaso me vuelvo un inconveniente? ¿Por si acaso cuidar de mí interfiere con su comodidad? No es eso lo que quise decir, pero su tono era defensivo, incierto. Papá ha estado bajo mucho estrés últimamente. La economía, su salud, verte luchar con cosas. ¿Qué cosas exactamente? ¿Qué luchas estás viendo de las que yo no soy consciente? Daniel se removió incómodo en su silla, la misma silla donde le había ayudado con los deberes durante 12 años, donde habíamos tenido innumerables conversaciones sinceras sobre sus sueños y miedos. «Bueno, a veces te repites, y pareces confundida con las fechas y las citas». Sara mencionó que la llamaste 3 veces la semana pasada preguntando por lo mismo. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. La misma sensación desorientadora que las pastillas me habían estado causando durante meses. ¿Estaba perdiendo la memoria? ¿Realmente me estaba convirtiendo en la anciana confundida que parecían ver? ¿O era esta otra capa de la manipulación, poniendo a mis propios hijos en mi contra, convenciéndolos de que era incompetente? Cuando Sara llegó 1 hora más tarde, me abrazó con lo que sentí como lástima en lugar de afecto. Sus ojos tenían esa mirada que había visto en enfermeras y trabajadores sociales, la simpatía profesional reservada para pacientes mayores difíciles. Mi hija, mi niña que solía acurrucarse en mi regazo en busca de consuelo, me miraba como si ya me hubiera ido. «Mamá, creo que tenemos que hablar de conseguirte algo de ayuda», dijo suavemente, como si hablara con una niña. «No necesariamente una residencia, pero quizás alguien que venga durante el día. Solo para asegurarse de que te estás tomando tus medicamentos y comiendo adecuadamente». «Me cuido perfectamente bien, Sara. He estado cuidando de toda esta familia durante décadas. Pero ahora eres mayor, mamá. Las cosas cambian. Papá me enseñó la lista de la compra que escribiste la semana pasada, donde pusiste leche 4 veces. Y dejaste el fuego de la cocina encendido el martes por la noche después de hacer la cena. ¿Y si hubiera habido un incendio? Cada acusación se sentía como un pequeño cuchillo retorciéndose en mi pecho. No eran mentiras, exactamente, pero tampoco eran toda la verdad. Últimamente había estado olvidando cosas más a menudo, sintiéndome confundida y desorientada. Pero ahora sabía por qué. Las pastillas que Roberto me daba cada noche me estaban robando la claridad, la memoria, el sentido de mí misma. Mis hijos no podían verlo porque confiaban en él más de lo que confiaban en mi propio relato de mi experiencia. ¿Habéis considerado alguno de vosotros que las pastillas que vuestro padre me da podrían estar causando estos problemas?, pregunté en voz baja. Intercambiaron una mirada, el tipo de mirada preocupada que los hijos adultos comparten cuando su padre o madre comienza a mostrar signos de paranoia o delirio. Sara se acercó y me dio una palmadita condescendiente en la mano. «Mamá, papá no te haría daño. Te quiere. Está tratando de ayudarte a manejar tu ansiedad, tal como lo recetó el médico». «¿Qué médico? ¿Sabéis qué médico recetó estas pastillas? ¿Sabéis qué son o qué se supone que deben hacer?» Otro intercambio de miradas. No lo sabían, me di cuenta. Simplemente habían aceptado la palabra de Roberto de que necesitaba medicación, de que me estaba volviendo inestable,
de que su madre ya no era capaz de tomar decisiones sobre su propia vida y salud. El golpe de estado estaba completo. Mi marido había convencido con éxito a mis hijos de que yo era incompetente, y ahora eran cómplices de mi menoscabo. No por malicia, sino por su propia incomodidad con mi envejecimiento y la convincente actuación de su padre como el esposo sufrido de una mujer difícil. Roberto llegó a casa durante nuestra conversación, y la reunión familiar adquirió la atmósfera de una intervención. Los cuatro nos sentamos en nuestro salón, la misma habitación donde habíamos celebrado las mañanas de Navidad y las fiestas de cumpleaños, donde habíamos capeado tormentas y celebrado éxitos juntos. Ahora parecía un tribunal donde yo era la acusada en un caso que no entendía. Margarita ha estado teniendo algunos problemas de memoria y confusión, dijo Roberto a nuestros hijos, su voz cargada de lo que sonaba a genuina preocupación. He estado tratando de ayudarla a manejarse, pero cada vez es más difícil. Necesita más cuidados de los que yo puedo proporcionar mientras mantengo mi trabajo y me encargo de todas las responsabilidades del hogar. Responsabilidades del hogar. Yo todavía hacía toda la cocina, la mayor parte de la limpieza, gestionaba nuestras finanzas y mantenía nuestra agenda social. ¿Qué responsabilidades había asumido él además de traerme pastillas que me hacían olvidar mi propia vida? Papá, apreciamos lo duro que debe ser esto para ti, dijo Sara, y sentí como si estuviera viendo a mi familia a través de un grueso cristal, incapaz de hacer que me oyeran. ¿Qué podemos hacer para ayudar? En realidad, dijo Roberto, sacando una carpeta que reconocí del cajón de su escritorio. He estado investigando algunas opciones. Hay un centro encantador llamado Las Encinas Sombrías, que se especializa en cuidados de la memoria. Tienen actividades y personal profesional que sabe cómo trabajar con personas en la condición de Margarita, mi condición. Como si fuera un problema a resolver en lugar de una persona a la que amar. No tengo ninguna condición, dije, mi voz más fuerte de lo que había sido en meses. He sido drogada cada noche durante meses por un marido que os ha convencido a todos de que soy incompetente para que no cuestionéis sus decisiones sobre mi vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Roberto mostraba dolor y desconcierto. Una actuación magistral del marido devoto acusado por su esposa mentalmente inestable. Daniel parecía incómodo, probablemente deseando estar en cualquier otro lugar. La expresión de Sara era pura lástima, la mirada que le darías a un sin techo que habla con enemigos invisibles. Mamá, dijo Sara suavemente, esto es exactamente lo que nos preocupa, estos pensamientos paranoicos, estas acusaciones contra papá. Esto no es propio de ti, pero sí que era propio de mí, quería gritar. Esto era exactamente propio de mí. Siempre había cuestionado, siempre había defendido lo que era correcto, siempre había luchado por las personas que amaba. La mujer que aceptaba el menoscabo y el abuso no era yo en absoluto. Era una sombra inducida químicamente, un fantasma creado por meses de drogadicción sistemática y manipulación psicológica. En la cocina más tarde esa noche, mientras nuestros hijos discutían mi futuro, como si yo no fuera capaz de participar, mi vecina Lidia llamó a la puerta de la cocina. Lidia Martínez había vivido al lado durante 8 años, desde que su esposo Carlos falleció de cáncer. Tenía 75 años, era aguda como un cuchillo, y había estado observando la dinámica de nuestra familia con ojos cada vez más preocupados. Margarita, cariño, ¿me dejas un poco de azúcar?, preguntó, pero sus ojos escaneaban mi rostro con preocupación. Pareces cansada. Algo en su genuina preocupación, tan diferente de la preocupada lástima de mi familia, rompió algo dentro de mí. Sin querer, empecé a llorar por primera vez en meses. Lidia, creo que estoy perdiendo la cabeza, susurré, sin querer que Roberto me oyera. No, mija, no estás perdiendo nada. Pero alguien te está robando. Su voz era tranquila pero feroz.
He estado observando. Veo cosas. Ese marido tuyo te ha convencido de que estás desapareciendo, pero sigues aquí. Sigues siendo Margarita Rosa Valcárcel. Solo necesitas recordar quién es ella. Lidia había sido enfermera durante 40 años antes de jubilarse. Conocía los efectos de la medicación, conocía los signos de abuso, conocía la diferencia entre el envejecimiento natural y la incapacidad inducida. Más importante aún, había sobrevivido a su propio matrimonio difícil y entendía las formas sutiles en que una pareja podía disminuirte hasta que olvidaras tu propio valor. ¿Qué hago?, le pregunté. Mis propios hijos piensan que soy incompetente. Están planeando internarme. Lo primero, dejas de tomar cualquier pastilla que te esté dando. Lo segundo, empiezas a llevar un diario de todo lo que sucede, cada conversación, cada incidente que él afirma que no recuerdas. Lo tercero, recuerdas que no eres impotente. No estás loca. No eres demasiado vieja para luchar por tu vida. Esa noche, cuando Roberto me trajo el vaso y la pastilla familiares, hice mi primera defensa. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría oírlo, pero mi voz fue firme. No, gracias. Se detuvo. El vaso a medio camino de la mesita de noche, la confusión parpadeando en sus facciones. ¿Cómo que no? Necesitas esta medicación, Margarita. El médico fue muy específico sobre la dosis y el horario. ¿Qué médico? Me gustaría hablar con él directamente. ¿Sabes qué médico? El doctor Sanz. Ya lo discutimos. Pero estaba mintiendo. Podía verlo en la forma en que sus ojos no se encontraban con los míos, en el ligero temblor de su mano sosteniendo el vaso. No recuerdo haber discutido nada con el doctor Sanz sobre medicación. De hecho, no recuerdo la última vez que vi al doctor Sanz. Precisamente por eso necesitas la medicación, Margarita. Tu memoria está empeorando. Te estás volviendo confusa y agitada. Esto te ayudará a dormir y a reducir tu ansiedad. Durante 37 años, había cedido ante la certeza de Roberto. Había dudado de mí misma cuando mis percepciones chocaban con las suyas. Pero esta noche, con las palabras de Lidia resonando en mi mente y mi propia ira justa finalmente encontrando su voz, me mantuve firme. He dicho que no. Mi memoria parece estar mejorando ya. La mirada que cruzó su rostro entonces fue algo que nunca había visto antes en nuestras décadas juntos. No era preocupación ni confusión. Era furia helada, la expresión de alguien cuyo control estaba siendo desafiado. Por un momento, la máscara se deslizó y vi quién era realmente mi marido. Estás siendo irrazonable, Margarita. Difícil. Este es exactamente el tipo de comportamiento que preocupa a Daniel y a Sara. Entonces pueden estar preocupados, pero no seré drogada para que me someta más. Salió de la habitación sin otra palabra, y por primera vez en meses, dormí de forma natural. Sin niebla farmacéutica, sin horas perdidas, sin despertarme confundida y desorientada. Dormí el sueño profundo y reparador de alguien que finalmente ha dejado de nadar contra la corriente. A la mañana siguiente, me desperté con la mente despejada y con una energía que había olvidado que era posible. La luz del sol de otoño que entraba por las ventanas de nuestro dormitorio parecía más brillante, más nítida, como si alguien hubiera limpiado una película del cristal. Podía pensar en línea recta de nuevo, recordar conversaciones y planes, sentirme como yo misma habitando mi propio cuerpo. Caminé sola hasta el Parque del Retiro, algo que no había hecho en más de un año. El aire de octubre era fresco y limpio, llevando el aroma de las hojas caídas y la promesa de cambio. A lo largo del camino junto al estanque, observé a los corredores y a los paseadores de perros en sus rutinas matutinas, y sentí que me reincorporaba al mundo de los vivos. Sentada en un banco con vistas al estanque, saqué el pequeño cuaderno que Lidia me había dado y empecé a escribir todo lo que podía recordar de los últimos meses, los vacíos en mi memoria donde días enteros parecían faltar, las conversaciones que Roberto afirmaba que habíamos tenido y que yo no podía recordar,
la creciente frecuencia de sus viajes de negocios y sus noches tardías, el aislamiento gradual de amigos y actividades que una vez había disfrutado. Un patrón emergió en el papel que había sido invisible mientras lo vivía. La erosión sistemática de mi independencia, la cuidadosa documentación de mi supuesta incompetencia, la preparación metódica para mi eliminación de mi propia vida. Era tan calculado, tan minucioso, que casi admiré su fría eficiencia. Pero también me di cuenta de lo cerca que había estado de perderlo todo. Unos meses más de las pastillas, unos cuantos incidentes más de confusión y olvido, y la residencia habría parecido la única opción razonable para todos los implicados, incluyéndome, eventualmente, a mí. Esa tarde, llamé al despacho de abogados que Lidia me había recomendado. Leonor Herrero se especializaba en derecho de la tercera edad y había visto casos como el mío antes. Su voz por teléfono era cálida pero profesional, y no pareció sorprendida por nada de lo que le conté. Señora Valcárcel, lo que describe es, lamentablemente, más común de lo que la gente cree. El abuso a personas mayores a menudo implica manipulación de medicamentos y control psicológico. La buena noticia es que si tiene la mente lo suficientemente clara para reconocer lo que está sucediendo y buscar ayuda, hay opciones disponibles para usted. Nos reunimos al día siguiente en su despacho del centro, un espacio cálido lleno de fotos familiares y libros de derecho. Leonor tenía mi edad, quizás un poco más joven, con el pelo plateado y ojos amables detrás de unas gafas de montura metálica. Escuchó mi historia sin juicio ni escepticismo, tomando notas cuidadosas y haciendo preguntas reflexivas. Primero, necesitamos documentar su competencia mental con una evaluación psiquiátrica independiente. Si alguien ha estado afirmando que usted es incompetente, necesitamos pruebas médicas de que no lo es. Segundo, necesitamos identificar qué medicamentos le han estado dando y establecer que fueron administrados sin la supervisión médica adecuada. Tercero, necesitamos proteger sus bienes y derechos legales antes de que alguien pueda actuar sobre los planes de la residencia. Me explicó el proceso legal con paciencia y claridad, sin hablarme con condescendencia ni tratarme como a una anciana confundida que necesitaba que le simplificaran las cosas. Por primera vez en meses, sentí que mi inteligencia y juicio estaban siendo respetados en lugar de cuestionados. Señora Valcárcel, quiero que entienda algo importante, dijo al concluir nuestra reunión. Tomar el control de su vida después de décadas de manipulación no solo es valiente, es su derecho. No necesita el permiso de nadie para rechazar medicamentos, tomar sus propias decisiones médicas o vivir en su propia casa. La edad no la hace incompetente y el matrimonio no la convierte en una propiedad. Al salir de su despacho, sentí algo que casi había olvidado: esperanza. No solo de escapar de una mala situación, sino la posibilidad de redescubrir quién era yo debajo de todos los años de menosprecio. A los 72, quizás no era demasiado tarde para volver a ser yo misma. La confrontación que había estado temiendo llegó antes de lo esperado. Roberto había notado mi creciente claridad e independencia, y eso lo desesperó. 3 días después de haber dejado de tomar las pastillas, intensificó su campaña para demostrar mi incompetencia. Llamó a Daniel y a Sara diciéndoles que estaba teniendo una crisis psicológica y que me había vuelto paranoica y delirante. Afirmó que me negaba a tomar medicación necesaria y que podría ser un peligro para mí misma o para otros. Para cuando llegaron a nuestra casa esa noche, estaban preparados para una intervención de emergencia. «Mamá, ¿papá dice que te niegas a tomar tu medicación para la ansiedad?», dijo Sara, con la voz tensa por la preocupación. «Está preocupado por tu juicio y tu seguridad». «Yo también estoy preocupada por ellos», respondí. «Mi juicio ha mejorado drásticamente desde que dejé de ser drogada cada noche, y me siento más segura de lo que me he sentido en meses». «¿Veis?», dijo Roberto, abriendo las manos en un gesto de frustración impotente. «Esto es exactamente de lo que estoy hablando. Está convencida de que la he estado envenenando o algo igualmente ridículo. Ha perdido completamente el contacto con la realidad». Daniel se movió incómodo en su silla.
Como abogado, estaba entrenado para escuchar pruebas y hacer preguntas, pero como hijo, estaba atrapado entre lealtades conflictivas y su propia incomodidad con el drama familiar. Mamá, ¿puedes ayudarnos a entender qué ha estado pasando desde tu perspectiva? Preguntó con cuidado. Papá está preocupado por ti, pero parece que tú tienes preocupaciones sobre papá. Quizás podamos averiguar qué está pasando realmente. Era la primera vez en meses que alguien me pedía mi perspectiva en lugar de simplemente aceptar la versión de Roberto de los hechos. Aproveché la oportunidad para presentar las pruebas que había estado reuniendo, los recibos de la residencia, la cronología de mi declive cognitivo que correspondía con el inicio de las pastillas, la falta de cualquier consulta médica legítima sobre mi supuesta medicación para la ansiedad. Daniel, tú eres abogado. Mira esta documentación. ¿Parece esto alguien que planea mi cuidado futuro o alguien que planea internarme sin mi conocimiento o consentimiento? Daniel examinó los papeles con atención profesional y pude ver el momento en que las implicaciones legales se hicieron claras para él. Su rostro se puso serio mientras leía los contratos de la residencia y las solicitudes de evaluación psiquiátrica. Papá, esto parece que estabas planeando internar a mamá de forma involuntaria. Estos formularios solicitan evaluaciones de competencia basadas en síntomas e incidentes que no están documentados en ninguna parte. ¿Consultaste con su médico sobre algo de esto? La compostura de Roberto comenzó a resquebrajarse bajo el interrogatorio de su hijo. La fachada de marido preocupado flaqueó, revelando destellos de ira y frustración por debajo. Necesita ayuda, Daniel. Ayuda profesional. He estado tratando de manejar su creciente confusión y paranoia, pero está más allá de lo que puedo manejar en casa. A veces tienes que tomar decisiones difíciles por las personas que amas, cuando ya no son capaces de tomar esas decisiones por sí mismas. ¿Pero quién determinó que no soy capaz de tomar mis propias decisiones? Pregunté. ¿Qué médico me evaluó e hizo ese diagnóstico? ¿Qué pruebas médicas o exámenes llevaron a la conclusión de que necesito ser medicada hasta la sumisión o institucionalizada por mi propio bien? El silencio que siguió fue revelador. Sara miraba de un lado a otro entre sus padres, comenzando a entender que algo estaba seriamente mal con la narrativa que había aceptado. La formación legal de Daniel estaba claramente activada ahora, y estaba haciendo el tipo de preguntas que exponían los agujeros en la historia de Roberto. Papá, creo que tenemos que dar un paso atrás y abordar esto con más cuidado, dijo Daniel finalmente. Si mamá necesita medicación o cuidados, existen procedimientos médicos y legales adecuados a seguir. Esto parece que has estado tomando decisiones unilaterales sobre su atención médica y su situación de vida sin la consulta o el consentimiento adecuados. Es mi esposa, dijo Roberto, y por primera vez su voz tenía un filo de desesperación. La conozco mejor que nadie. Puedo ver lo que le está pasando incluso si ella no puede. Ser el cónyuge de alguien no te da el derecho de tomar decisiones médicas por ellos sin su consentimiento, respondió Daniel. Y ciertamente no te da el derecho de internarlos en una residencia basándote en tus opiniones sin fundamento sobre su estado mental. La reunión familiar que había comenzado como una intervención por mis delirios se estaba convirtiendo en algo muy diferente. Mis hijos comenzaban a ver a su padre no como mi devoto cuidador, sino como alguien que había estado socavando sistemáticamente mi autonomía y preparándose para despojarme de mis derechos sin el debido proceso. Pero Roberto no había terminado de luchar. Si la manipulación legal no funcionaba, estaba preparado para intentar el chantaje emocional. La Nochebuena llegó como una nube de tormenta en el horizonte, cargada con la promesa de drama familiar y unión forzada. Había temido la festividad durante semanas, sabiendo que sería la oportunidad de Roberto para reunir a la familia extendida, en torno a su versión de los hechos y pintarme como una esposa ingrata e inestable, que estaba destrozando nuestra familia con acusaciones paranoicas. Nuestro comedor estaba decorado con los mismos colores otoñales que habíamos usado durante décadas. La mesa puesta con la vajilla de mi abuela,
y las copas de cristal que habían sobrevivido a la posguerra y a 2 guerras mundiales. No se me escapaba la ironía de que estos tesoros familiares sobrevivirían a la familia que los había atesorado. Los hijos de Sara, mis preciosos nietos, estaban emocionados por la fiesta y ajenos a las tensiones de los adultos que se arremolinaban a su alrededor. Emma, de 8 años, me ayudó a arreglar las flores en el centro de la mesa, charlando sobre su obra de teatro escolar y su nueva amiga que coleccionaba piedras. Miguel, de 5 años, me mostró sus últimos dibujos, orgullosos retratos de figuras de palo de nuestra familia, donde todos sonreían y se daban la mano. Mirando su alegría inocente, me pregunté qué historia les contarían finalmente sobre la desaparición de su abuela de sus vidas. Me recordarían como la mujer que les leía cuentos antes de dormir y horneaba sus galletas favoritas, o aprenderían a pensar en mí como la anciana confundida que se volvió demasiado difícil de manejar para la familia. La hermana de Roberto, Elena, y su esposo Roberto llegaron primero, seguidos por mi hermano Francisco y su esposa María. La casa se llenó de voces familiares y risas, los sonidos de una reunión familiar que deberían haber traído consuelo, pero que en cambio se sentían como un tribunal convocado para juzgar mi idoneidad para continuar siendo miembro de mi propia vida. Durante la preparación de la cena, escuché a Roberto hablar en voz baja con Elena en nuestra cocina, su voz lo suficientemente alta como para que yo captara fragmentos de conversación sobre mi condición deteriorada y la posición difícil en la que estaba poniendo a la familia. Las respuestas de Elena fueron murmullos comprensivos y preguntas preocupadas sobre qué me pasaría si Roberto ya no pudiera hacer frente a mis necesidades de cuidado. La narrativa se estaba extendiendo como un virus a través de nuestra red familiar, cada repetición añadiendo nuevos detalles sobre mi incompetencia y la heroica paciencia de Roberto. Para cuando nos sentamos a cenar, pude sentir el sutil cambio en cómo todos me trataban. Sus voces eran un poco más altas y lentas cuando me hablaban, sus sonrisas un poco más forzadas y compasivas, su atención un poco más cuidadosamente gestionada como si pudiera decir algo vergonzoso o inapropiado en cualquier momento. Pero yo tenía mis propias sorpresas planeadas para esta reunión de Nochebuena. Mientras pasábamos el pavo y el relleno, manteniendo una conversación trivial sobre el tiempo y las actividades escolares de los niños, me excusé de la mesa y fui a nuestro dormitorio. De mi joyero, saqué nuestra foto de boda, el retrato formal que había estado en nuestra repisa de la chimenea durante 37 años. Roberto y yo parecíamos tan jóvenes, tan esperanzados, tan seguros de que el amor conquistaría cualquier desafío que se presentara. También reuní varios otros artículos, mi certificado de matrimonio, la escritura de nuestra casa con nuestros 2 nombres, y una carpeta que contenía extractos bancarios y documentos de inversión que mostraban los ahorros para la jubilación a los que había contribuido durante décadas de trabajo y cuidadosa gestión del dinero. Cuando volví al comedor, la conversación se detuvo. Algo en mi postura o expresión había cambiado la atmósfera, pasando de una cena familiar a algo más serio y formal. «Quiero mostraros algo a todos», dije, colocando la foto de boda en el centro de la mesa junto a la fuente del pavo. «Este soy Roberto y yo el día de nuestra boda, el 23 de noviembre de 1986. Mirad mi cara en esta foto. ¿Veis a una mujer débil? ¿Veis a alguien que carece de juicio o inteligencia?» Los miembros de la familia intercambiaron miradas, inseguros de hacia dónde iba esto, pero sintiendo que la cómoda narrativa que les habían contado estaba a punto de ser desafiada. Durante 37 años, honré las promesas que hice en esta fotografía. Amé, honré, cuidé y obedecí. Sacrifiqué mi carrera, mis ahorros, mi independencia y, finalmente, mi sentido de mí misma para apoyar a esta familia y este matrimonio. Nunca cuestioné, nunca me quejé, nunca exigí nada para mí que pudiera incomodar a nadie más. Cogí la fotografía y la miré una vez más,
memorizando el rostro de la joven que había creído en los finales felices. Luego, deliberada y ceremoniosamente, la partí por la mitad. El jadeo alrededor de la mesa fue audible. Sara extendió la mano como para detenerme, pero levanté la mía. Este matrimonio, tal como ha existido, ha terminado. No aceptaré más ser disminuida, drogada, manipulada o planificada como un problema a resolver. No me disculparé más por ocupar espacio en mi propia vida o por exigir el respeto y la dignidad básicos de las personas que dicen amarme. El rostro de Roberto se había puesto blanco, luego rojo, sus manos apretadas en su regazo. Margarita, estás teniendo un episodio. Esto no es apropiado delante de los niños. Lo que no es apropiado es un marido que droga a su mujer sin su consentimiento y planea internarla en una residencia sin su conocimiento. Lo que no es apropiado son hijos adultos que aceptan la palabra de su padre sobre la competencia de su madre, sin preguntarle nunca directamente sobre sus propias experiencias. Lo que no es apropiado es una familia que se ha vuelto cómplice del abuso sistemático de uno de sus miembros. El silencio alrededor de la mesa fue ensordecedor. Incluso los niños habían dejado de comer, sintiendo que algo importante y aterrador estaba sucediendo en el mundo de los adultos que no entendían. Francisco, mi hermano mayor que siempre me había protegido, se inclinó hacia adelante con preocupación. Marga, ¿de qué estás hablando? ¿Qué marido droga a su mujer? Esa es una acusación muy seria. Saqué de mi bolso el frasco de pastillas que había recogido del cajón de la cómoda de Roberto, las que me había estado dando cada noche durante meses. Estas pastillas, Paco, sin etiqueta de prescripción, sin nombre de médico, sin más instrucciones que la palabra de Roberto de que ayudarían con mi ansiedad. Una ansiedad que no tenía hasta que empecé a tomar una medicación que me dejaba confundida, olvidadiza y dócil. Daniel, usando su formación legal, examinó el frasco cuidadosamente. Papá, ¿de dónde han salido estas pastillas? No hay etiqueta de farmacia, ni médico prescriptor identificado. No puedes simplemente darle medicación a alguien sin la supervisión médica adecuada. Necesitaba ayuda, explotó Roberto, su cuidadosa compostura finalmente rompiéndose por completo. Se estaba volviendo imposible vivir con ella, cuestionándolo todo, discutiendo por dinero, interfiriendo en mis decisiones. Estas pastillas la ayudaban a relajarse y a aceptar las cosas más fácilmente. Estaba intentando que nuestra vida juntos fuera más pacífica. La admisión quedó flotando en el aire como el humo de un arma recién disparada. Acababa de confesar, delante de toda nuestra familia, que me había drogado para someterme porque mi personalidad natural y mis preocupaciones legítimas le resultaban incómodas. Elena parecía horrorizada. Roberto, no puedes drogar a alguien porque no te gusta su personalidad. Eso es abuso. No es abuso, es gestión matrimonial, dijo, la máscara deslizándose aún más para revelar algo feo debajo. A veces las esposas necesitan ayuda para ver las cosas con claridad, para aceptar el juicio de su marido sobre lo que es mejor para la familia. María, la esposa de Francisco, que había sido trabajadora social antes de jubilarse, habló con autoridad profesional. Roberto, lo que estás describiendo es un caso de libro de abuso conyugal. La manipulación de medicamentos es una forma de violencia doméstica, y la institucionalización involuntaria basada en una incompetencia fabricada es un delito. La familia se estaba volviendo en su contra, viéndolo claramente por quizás primera vez. Pero Roberto no había terminado. La gente desesperada hace cosas desesperadas, y él estaba dispuesto a destruirme si no podía controlarme. Os está poniendo a todos en mi contra, dijo, su voz adquiriendo un tono quejumbroso que nunca antes le había oído. ¿No veis lo manipuladora que está siendo? Haciéndome parecer el villano cuando he dedicado mi vida a cuidar de una mujer cada vez más difícil. No es la misma persona con la que me casé. Es amargada, desconfiada e imposible de complacer.
Soy exactamente la misma persona con la que te casaste, dije con calma. Solo que dejé de fingir que ser disminuida era lo mismo que ser amada. Levantándome de la mesa, caminé hasta nuestro viejo aparador de madera donde guardábamos los documentos importantes. Del cajón inferior, saqué un sobre que había escondido allí la semana anterior, después de mi reunión con Leonor Herrero. Quiero que todos sepáis que he consultado con una abogada sobre mis derechos y opciones legales. He tenido una evaluación psiquiátrica independiente que confirma que soy completamente competente para tomar mis propias decisiones sobre mi atención médica, mi situación de vida y mis finanzas. Cualquiera que continúe tratándome como si fuera incompetente se enfrentará a consecuencias legales. El sobre contenía copias de toda la documentación que Leonor me había ayudado a preparar, y resultados de la evaluación psiquiátrica, fotografías de la medicación sin etiquetar, copias de los contratos de la residencia que Roberto había firmado sin mi conocimiento, y registros bancarios que mostraban cómo había estado restringiendo gradualmente mi acceso a nuestras cuentas conjuntas. También notifico que no toleraré más que se me trate como si mi valor para esta familia dependiera de mi disposición a estar en silencio y ser dócil. Os quiero a todos, pero no sacrificaré mi dignidad ni mi autonomía para comprar vuestra comodidad. La cena de Nochebuena, que se suponía que iba a ser la oportunidad de Roberto para recabar el apoyo familiar para mi institucionalización, se había convertido en mi declaración de independencia. Pero sabía que la guerra no había terminado. La gente desesperada lucha sucio, y Roberto todavía tenía armas que yo no había previsto. 2 semanas después de Nochebuena, Roberto lanzó su ataque final. Como la presión familiar y la manipulación legal no habían funcionado, decidió probar con la humillación pública y el aislamiento social. Creó una publicación en Facebook que se hizo viral en nuestra comunidad de vecinos de Madrid, pintándose a sí mismo como el devoto marido de una esposa cada vez más inestable, cuyos delirios paranoicos estaban destrozando una familia amorosa. La publicación estaba magistralmente elaborada, llena de detalles desgarradores sobre mi supuesto declive mental y sus heroicos esfuerzos por cuidarme a pesar de mis sospechas y acusaciones injustificadas. Por favor, tenednos en vuestras oraciones, concluía la publicación. Margarita no es la mujer con la que me casé, y ver a alguien que amas desaparecer en la enfermedad mental es desgarrador. Estoy tratando de conseguirle la ayuda profesional que necesita, pero se resiste al tratamiento y se ha convencido de que todos los que la quieren están conspirando contra ella. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Vecinos que conocía desde hacía décadas dejaron comentarios compasivos sobre lo difícil que debía ser ver a un cónyuge perder sus facultades mentales. Amigas de mi club de lectura compartieron la publicación con sus propias historias sobre parientes mayores que se habían vuelto paranoicos y difíciles. Miembros de la parroquia ofrecieron oraciones y guisos y sugerencias amables sobre grupos de apoyo para familias que lidian con la demencia. En cuestión de horas, mi teléfono sonaba constantemente con llamadas bien intencionadas de personas que habían visto la publicación y querían ofrecer a Roberto su apoyo y a mí su lástima. Cada conversación era insoportable. Un cuidadoso baile en torno a la suposición de que yo estaba mentalmente enferma y Roberto era un santo. El aislamiento social fue rápido y completo. Las invitaciones a tomar café y a los clubes de lectura dejaron de llegar. Cuando iba al supermercado o caminaba por el barrio, las conversaciones se detenían cuando la gente me veía, seguidas de susurros preocupados y miradas compasivas. Me había convertido en la loca del barrio, a la que había que tratar con guantes de seda y de la que se hablaba en tonos bajos y compasivos. Pero esta vez, en lugar de desmoronarme bajo la presión social o dudar de mis propias percepciones, sentí una furia fría que ardía limpia y brillante. Roberto había calculado mal. Al hacer pública nuestra batalla privada, me había dado la oportunidad de contar mi versión de la historia a una audiencia a la que no había tenido acceso antes. Pasé 3 días elaborando mi propia respuesta en Facebook, trabajando con Leonor Herrero, para asegurarme de que todo lo que decía era legalmente preciso y defendible. Cuando la publiqué, incluí fotografías de la medicación sin etiquetar,
copias de los resultados de mi evaluación psiquiátrica e imágenes escaneadas de los contratos de la residencia. Mi marido publicó sobre mi supuesta enfermedad mental sin mi conocimiento o consentimiento. Escribí: quiero que nuestra comunidad sepa la verdad sobre lo que ha estado sucediendo en nuestro matrimonio. He sido sistemáticamente drogada, manipulada y preparada para un internamiento involuntario en una residencia. Todo sin la debida consulta médica ni documentación legal. He sido evaluada por profesionales médicos independientes que confirman que soy mentalmente competente, y he sido víctima de abuso conyugal, no de una enfermedad mental. La respuesta a mi publicación fue aún más dramática que la respuesta a la de Roberto. Llovieron comentarios de mujeres que compartían sus propias historias de maridos que habían intentado controlarlas a través de la medicación, el aislamiento y la manipulación de los miembros de la familia. Los vecinos comenzaron a contactarme para disculparse por aceptar la versión de Roberto de los hechos, sin escuchar la mía. Varias personas mencionaron que siempre habían sentido que algo no encajaba en la forma en que Roberto hablaba de mí, pero no habían querido involucrarse en lo que suponían era un asunto familiar privado. La marea de la opinión pública cambió rápida y decisivamente. Roberto pasó de ser visto como un marido sufrido a ser considerado un cónyuge abusivo, que había sido sorprendido tratando de destruir la reputación de su esposa para encubrir sus propios crímenes. La batalla en las redes sociales que él pensó que me aislaría y desacreditaría, en cambio, lo expuso al juicio y la condena de toda nuestra comunidad. Pero la victoria más importante no fue social ni legal. Fue personal. Por primera vez en décadas, me había defendido pública e inflexiblemente. Me había negado a aceptar ser disminuida, incluso cuando el coste de luchar era la desaprobación social y el conflicto familiar. Había elegido la dignidad por encima de la paz, la verdad por encima de la comodidad, el autorrespeto por encima de la aprobación de personas que preferirían creer una mentira antes que enfrentarse a una realidad incómoda. De pie en mi cocina la mañana después de que mi publicación de Facebook se hiciera viral, leyendo mensajes de apoyo de amigas que creía haber perdido y de extraños que reconocían mi historia como la suya, sentí algo que no había experimentado en años: orgullo. No la tranquila satisfacción de ser una buena esposa y madre, sino el feroz orgullo de ser una mujer fuerte que se había negado a desaparecer sin luchar. La transformación no fue solo interna. Al mirarme en el espejo del baño esa mañana, vi cambios que iban más allá de la psicología. Mi postura era más erguida, mis ojos más brillantes, mi expresión más alerta y segura. La palidez grisácea que se había instalado en mi piel durante los meses de sumisión drogada estaba dando paso a un color más saludable. Parecía alguien que habitaba su propia vida en lugar de simplemente sobrevivirla. Esa tarde, tomé una decisión que habría sido impensable solo unas semanas antes. Llamé a una agencia de viajes y reservé un viaje para visitar a mi compañera de universidad en Lanzarote. Patricia y yo habíamos mantenido el contacto a lo largo de los años, pero no nos habíamos visto en persona en más de una década. Me había invitado muchas veces a visitar su casa de estilo canario en la isla, pero siempre me había negado, citando el horario de trabajo de Roberto o las obligaciones familiares o el gasto del viaje. Margarita Rosa Valcárcel, ¿eres realmente tú? La voz de Patricia por teléfono era cálida de alegría y sorpresa. Vi tu publicación de Facebook, cariño. Bien por ti por luchar. ¿Cuándo puedes venir? Despejaré mi agenda todo el tiempo que quieras quedarte. Hacer los arreglos de viaje, preparar una maleta, imaginarme en un paisaje diferente rodeada de arte, amistad y conversaciones que no giraban en torno a mi supuesta incompetencia, se sintió como el acto más revolucionario de mi vida. Durante 72 años, me había definido en relación con las necesidades y expectativas de otras personas. Por primera vez, estaba haciendo planes basándome únicamente en lo que yo quería hacer y dónde quería estar. Roberto estaba furioso por el viaje, por supuesto. Me acusó de huir de nuestros problemas, abandonar mis responsabilidades y gastar dinero frívolamente en lujos innecesarios.
Pero sus palabras habían perdido su poder sobre mí. Ahora podía verlas como lo que eran: intentos de controlarme a través de la culpa y la manipulación, en lugar de preocupaciones legítimas sobre mis elecciones. No estoy huyendo de nada, Roberto, dije mientras doblaba ropa apropiada para la isla en mi maleta. Estoy caminando hacia algo. Hay una diferencia. ¿Y yo qué? ¿Y nuestro matrimonio? Vas a abandonar todo lo que hemos construido juntos. Lo que construimos juntos fue una relación en la que yo renuncié a todo y tú a nada. Lo que estoy abandonando es mi participación en mi propio menoscabo. El matrimonio terminó el día que decidiste drogarme para que me sometiera, en lugar de respetarme como una pareja igualitaria. Intentó varias tácticas más: amenazar con el divorcio, alegar dificultades económicas, sugerir que viajar sola a mi edad era peligroso e irresponsable. Pero cada argumento solo reforzaba mi decisión de irme. Un hombre que realmente me amara se habría entusiasmado con mi oportunidad de amistad y aventura. No se habría sentido amenazado por mi independencia y alegría. El vuelo a Lanzarote fue mi primera vez viajando sola en más de 30 años. Sentada junto a la ventanilla del avión, viendo Madrid desaparecer bajo las nubes, sentí una ligereza que no tenía nada que ver con la altitud. Estaba literal y figuradamente elevándome por encima de las circunstancias que habían definido mi vida durante tanto tiempo. Patricia me recibió en el aeropuerto de Arrecife con una sonrisa que podría haber iluminado la ciudad. Se la veía sana y vibrante a sus 73 años. Su pelo plateado cortado en un elegante bob, sus joyas de olivina brillantes contra su piel bronceada. Así es como se puede ver una mujer de 70 y tantos cuando no gastas tu energía luchando por la dignidad y el respeto básicos. Pareces cansada, cariño, dijo mientras conducíamos a través del paisaje volcánico hacia su casa. Pero también pareces que estás despertando. Puedo ver a la Margarita que conocí en la universidad empezando a brillar de nuevo. Su casa fue una revelación. Paredes cubiertas de arte que había coleccionado o creado ella misma. Estanterías llenas de volúmenes que mostraban evidencia de haber sido leídos y releídos. Un jardín donde cultivaba suficientes verduras para alimentarse a sí misma y compartir con los vecinos. Cada habitación reflejaba su personalidad e intereses. Un marcado contraste con mi casa de Madrid, donde mis preferencias habían sido gradualmente subsumidas en la visión de Roberto de la domesticidad apropiada. Así es como se ve cuando puedes tomar tus propias decisiones sobre cómo quieres vivir, dijo Patricia, mostrándome la habitación de invitados donde me alojaría. Después de que Harold muriera hace 10 años, me di cuenta de que había pasado 40 años de matrimonio comprometiendo mis gustos para que coincidieran con los suyos. Me llevó 3 años averiguar qué colores me gustaban realmente, qué tipo de muebles me hacían sentir cómoda, incluso qué comidas disfrutaba comer cuando no tenía que considerar las preferencias de nadie más. Nos quedamos despiertas hasta tarde esa primera noche, hablando como las chicas universitarias que solíamos ser. Patricia me contó su viaje de esposa corporativa a mujer independiente, los errores que había cometido en el camino, la soledad que había tenido que soportar para mantener su libertad y dignidad. Yo le conté sobre las pastillas, los planes de la residencia, la erosión sistemática de mi identidad y la reciente batalla para reclamar mi vida. La parte más difícil, dijo mientras nos sentábamos en su porche viendo aparecer las estrellas en el claro cielo de la isla, fue aprender a confiar de nuevo en mi propio juicio. Cuando alguien pasa años diciéndote que tus pensamientos y sentimientos son incorrectos o irrazonables, o síntomas de una enfermedad, empiezas a dudar de todo sobre ti misma. Volver a un lugar donde puedes tomar decisiones basadas en tus propios valores y deseos, en lugar del miedo a la desaprobación, es como aprender a caminar de nuevo después de una larga enfermedad. Pasé 2 semanas en Lanzarote, haciendo senderismo por los volcanes, visitando galerías de arte, asistiendo a conferencias en el centro cultural local, cocinando comidas con ingredientes frescos que comprábamos en el mercado de agricultores. Lo más importante,
Recordé lo que se sentía al despertar cada mañana con expectación en lugar de temor, hacer planes basados en el interés en lugar de la obligación, tener conversaciones que desafiaban y estimulaban mi mente, en lugar de requerirme que interpretara una sumisión agradecida. Patricia me presentó a su círculo de amigas, mujeres de 60 y 70 años que habían creado vidas ricas y plenas para sí mismas, independientemente de su estado civil o circunstancias familiares. Algunas eran viudas como Patricia, otras divorciadas, algunas nunca se habían casado, y otras estaban en matrimonios que realzaban en lugar de disminuir su independencia. Lo que todas tenían en común era la negativa a disculparse por ocupar espacio en el mundo o por exigir respeto como condición para una relación. La edad nos da permiso para dejar de fingir, dijo Isabel, una escultora de 80 y tantos años que había dejado a su marido controlador a los 75. Somos demasiado viejas para perder el tiempo con gente que no nos valora, demasiado sabias para creer que estar sola es peor que ser disminuida, demasiado experimentadas para aceptar menos de lo que merecemos de las personas que dicen amarnos. Cuando llegó el momento de regresar a Madrid, casi no podía soportar la idea de dejar esta comunidad de mujeres fuertes, creativas y sin remordimientos. Pero sabía que necesitaba volver a casa y enfrentarme a lo que viniera después con Roberto y mi familia. También sabía que regresaba como una persona diferente a la que se había ido 2 semanas antes. La diferencia no era solo interna. Había comprado ropa nueva en Lanzarote, colores tierra que favorecían mi piel y me hacían sentir vibrante en lugar de invisible. Me había cortado y peinado el pelo en la peluquería de Patricia, un estilo más corto y moderno que enmarcaba mi rostro y hacía que mis ojos parecieran más brillantes. Lo más importante, me movía de manera diferente, con la confianza de alguien que había recordado su propio valor. Roberto me estaba esperando en el aeropuerto de Barajas, y pude ver la conmoción en sus ojos cuando me reconoció caminando hacia él. Esta no era la mujer disminuida y apologética que había estado destruyendo sistemáticamente durante los últimos años. Esta era alguien que parecía disfrutar de su propia compañía y no necesitaba su aprobación para sentirse valiosa. «Te ves diferente», dijo mientras conducíamos a casa a través del tráfico de Madrid. No fue un cumplido ni una crítica, solo una observación que claramente lo inquietó. «Me siento diferente», respondí. He recordado lo que es tomar decisiones basadas en lo que me hace feliz en lugar de lo que hace que otras personas se sientan cómodas. La casa se sintió más pequeña cuando entramos por la puerta principal, como si mi expandido sentido de mí misma no pudiera encajar del todo en el espacio donde me había estado encogiendo sistemáticamente durante tantos años. Las habitaciones que una vez se sintieron como un hogar, ahora parecían un museo de una vida que ya no quería vivir, llenas de muebles y decoraciones elegidas para complacer la estética de otra persona en lugar de la mía. Esa noche, mientras nos sentábamos en nuestro salón manteniendo una conversación incómoda sobre mi viaje, Roberto hizo un último intento de reafirmar el control sobre nuestra relación. «Espero que te hayas quitado esas ganas de viajar de encima, Margarita. Estaba pensando mientras estabas fuera que quizás deberíamos considerar vender la casa y mudarnos a una de esas comunidades para mayores donde hay más servicios y sistemas de apoyo. A nuestra edad, es importante ser realistas sobre nuestras limitaciones y planificar para el futuro». Lo miré con atención. A este hombre al que había amado, obedecido y temido durante tantos años. Seguía siendo guapo a los 75. Su pelo plateado espeso y bien peinado, su postura erguida a pesar de su edad. Pero podía ver el cálculo en sus ojos, la forma en que estaba probando mi resolución y buscando señales de que mi independencia era solo una rebelión temporal que podía ser gestionada y contenida. «Roberto», dije en voz baja, «necesito que entiendas algo muy claramente. No tengo limitaciones que no haya aceptado voluntariamente, y no planificaré un futuro que requiera que me disminuya para tu comodidad. Si quieres vivir en una comunidad para mayores, eres libre de tomar esa decisión por ti mismo, pero no la tomarás por mí».
La conversación que siguió fue la más honesta que tuvimos en décadas. Aunque la honestidad resultó ser más destructiva que las educadas mentiras que nos habíamos estado diciendo a nosotros mismos y el uno al otro durante años. Roberto admitió que mi creciente independencia y asertividad le habían resultado amenazantes, que me había preferido medicada y dócil porque hacía nuestra vida juntos más predecible y manejable. No podía entender por qué no estaba agradecida por su disposición a tomar decisiones difíciles en mi nombre. ¿Por qué insistía en complicar nuestra cómoda rutina con demandas de respeto y autonomía? «Ya no sé quién eres, Margarita», dijo finalmente. «No eres la mujer con la que me casé. Tienes toda la razón, estuve de acuerdo. Soy la mujer en la que esa mujer se suponía que debía convertirse si no hubiera pasado 37 años tratando de ser la persona que tú querías en lugar de la persona que realmente era». Para la primavera, vivíamos vidas separadas en la misma casa mientras los abogados resolvían los detalles de nuestro divorcio. Fue un proceso triste y complicado, hecho más difícil por nuestra edad y la duración de nuestro matrimonio. Pero también fue liberador de maneras que no había esperado. Por primera vez en mi vida adulta, estaba tomando decisiones sobre mi futuro sin tener que considerar las preferencias o la conveniencia de nadie más. Me quedé con la casa, en parte porque había contribuido significativamente a la entrada y a los pagos de la hipoteca a lo largo de los años, pero sobre todo porque necesitaba un espacio donde pudiera practicar ser yo misma sin audiencia ni juicio. Roberto se mudó a un lujoso apartamento para mayores en la zona norte, donde rápidamente estableció una nueva rutina y comenzó a contar a los vecinos sobre su desafortunado matrimonio con una mujer que se había vuelto cada vez más irrazonable y exigente en su vejez. Daniel y Sara lucharon por adaptarse a la nueva dinámica entre sus padres, atrapados entre la lealtad a su padre y el creciente reconocimiento de que su madre tenía quejas legítimas sobre cómo había sido tratada. Nuestras relaciones estaban tensas pero no rotas, sanando lentamente a medida que comenzaban a verme como una persona con mis propias necesidades y deseos en lugar de solo la esposa de su padre y la abuela de sus hijos. El regalo más inesperado de mi transformación fue la relación que desarrollé con Lidia, mi vecina que se había convertido en mi mejor amiga y mi más firme apoyo. Descubrimos que teníamos habilidades e intereses complementarios. Ella era una excelente cocinera, mientras que yo era una jardinera talentosa. A ella le encantaba organizar mientras que a mí me gustaba limpiar. Ella era hábil con la mecánica, mientras que yo era buena con las finanzas y el papeleo. Más importante aún, entendíamos el viaje de la otra desde el menoscabo hasta el empoderamiento. Lidia había sobrevivido a su propio matrimonio difícil y al proceso de reconstruir su identidad después de la muerte de su esposo. Podía reconocer las señales de alguien que aprende a confiar de nuevo en su propio juicio. Alguien que practica el arte desconocido de poner sus propias necesidades en primer lugar de vez en cuando. Juntas, creamos una vida rica en amistad, creatividad y apoyo mutuo. Tomamos clases en el centro cívico, viajamos a lugares que siempre habíamos querido ver. Nos ofrecimos como voluntarias en organizaciones que ayudaban a personas mayores a navegar por sistemas legales y médicos diseñados para ignorarlos o explotarlos. Descubrimos que la independencia no tenía por qué significar aislamiento, que elegir estar sola era muy diferente a ser abandonada o no deseada. En mi 73º cumpleaños, me organicé una fiesta, no una obligación familiar disfrazada de celebración, no un hito que soportar con la gratitud apropiada, sino una fiesta genuina para celebrar el hecho de que había sobrevivido lo suficiente para finalmente convertirme en mí misma. La lista de invitados incluía a Patricia, que voló desde Lanzarote, a Lidia y varias de sus amigas, a mujeres de mi club de lectura que me habían apoyado durante el divorcio y a vecinos que me habían apoyado en las batallas de las redes sociales con Roberto. Faltaban mis hijos, que todavía luchaban por aceptar la nueva versión de su madre, y obviamente Roberto, que ya no formaba parte de mi historia excepto como una advertencia sobre el coste de aceptar el menoscabo como precio del amor.
La fiesta se celebró en mi patio trasero, que había transformado en un jardín que reflejaba mis propios gustos, en lugar de algún estándar imaginario de propiedad suburbana. Verduras y flores crecían juntas en feliz profusión. Carillones de viento hacían una música suave en la brisa de la tarde, y guirnaldas de luces proyectaban un brillo cálido mientras el sol se ponía detrás del horizonte de Madrid. De pie en mi jardín, rodeada de mujeres que me valoraban y respetaban por quién era en lugar de por lo bien que servía a sus necesidades, sentí una paz que no sabía que era posible. El viaje desde el menoscabo sistemático hasta la alegre independencia había sido difícil y a veces doloroso, pero también había sido necesario y, en última instancia, liberador. Antes de que mis invitadas se fueran esa noche, hice un breve discurso en el que había estado pensando durante semanas. Hace un año estaba desapareciendo, comencé. Alguien que decía amarme estaba borrando sistemáticamente mis recuerdos, mi juicio, mi autonomía y, en última instancia, mi sentido de mí misma. Estaba tan cerca de desaparecer por completo que casi no reconocí el peligro hasta que fue demasiado tarde. Las mujeres a mi alrededor asintieron con reconocimiento. Demasiadas de ellas tenían sus propias historias de parejas o familiares que habían intentado disminuirlas, controlarlas o convencerlas de que sus propias percepciones y deseos eran síntomas de enfermedad o egoísmo en lugar de expresiones de una legítima individualidad. Pero quiero que sepáis que nunca es demasiado tarde para volver a una misma. Nunca es demasiado tarde para decir no a las personas que afirman que amarlas requiere que desaparezcas. Nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad por encima de la paz, la autenticidad por encima de la aprobación, el autorrespeto por encima de la comodidad de los demás. Levanté una copa del vino que Patricia había traído de Lanzarote, una botella de una bodega propiedad de mujeres que habían comenzado su negocio a los 60 y 70 años. Por la supervivencia, por la resistencia, por el coraje que se necesita para convertirse en una misma a cualquier edad. Por las mujeres que se niegan a disculparse por ocupar espacio en el mundo. Por todas nosotras que hemos aprendido que estar sola es infinitamente preferible a ser disminuida por personas que se supone que nos aman. El brindis que siguió fue fuerte y entusiasta, una celebración no solo de mi cumpleaños, sino de todos nuestros diversos viajes hacia el autorrespeto y la independencia. Más tarde, mientras limpiaba vasos y platos en mi cocina, reflexioné sobre lo diferente que era esta celebración del cumpleaños que Roberto había olvidado el año anterior. Esta no era una fiesta organizada para mí, por personas que se sentían obligadas a reconocer mi existencia. Esta era una fiesta que yo había organizado para mí y para las amigas que genuinamente disfrutaban de mi compañía. 6 meses después, recibí una llamada telefónica inesperada de Emma, mi nieta de 8 años. Sara se había ido acostumbrando lentamente a la idea de que su madre podría tener razones legítimas para divorciarse, y aparentemente había decidido que sus hijos merecían conocer a su abuela, tal como era en realidad, en lugar de como Roberto la había retratado. «Abuela Marga, mamá dice que ahora vives sola y tienes un jardín muy chulo», dijo Emma con esa forma directa que tienen los niños de abordar situaciones complicadas de adultos. ¿Puedo ir a verlo alguna vez? Estoy aprendiendo sobre las verduras en el cole y quiero saber cómo las haces crecer. Esa llamada fue el comienzo de una nueva relación con mis nietos, una basada en el interés y el afecto mutuos en lugar de la obligación y la actuación. A Emma le encantaba ayudarme a plantar semillas y cosechar verduras, aprendiendo sobre la magia del crecimiento y el cambio que ocurre cuando proporcionas las condiciones adecuadas y luego confías en el proceso natural. Miguel disfrutaba de los carillones de viento y los comederos para pájaros, pasando horas tranquilas observando la vida silvestre que visitaba nuestro oasis urbano. Lo más importante, llegaron a conocerme como una persona con intereses, opiniones e historias propias en lugar de solo como la abuela, de la que se esperaba que horneara galletas y proporcionara una aprobación incondicional de las decisiones de sus padres.
Aprendieron que su abuela era alguien que había viajado a diferentes lugares, leído libros interesantes y tomado decisiones sobre cómo quería vivir su vida. «Abuela, ¿por qué tú y el abuelo os divorciasteis?», preguntó Emma una tarde mientras deshiervábamos juntas las plantas de tomate. «Porque queríamos cosas diferentes», respondí honestamente. Yo quería que me trataran con respeto y tomar mis propias decisiones sobre mi vida. Él quería que yo hiciera lo que él pensaba que era mejor sin cuestionarlo. Esas dos cosas no podían existir en el mismo matrimonio. ¿Pero la gente que se quiere no quiere que la otra persona sea feliz?, preguntó con la claridad lógica que los niños aportan a situaciones complejas. Sí, así es. Y así fue como supe que en realidad no me amaba de la manera en que yo necesitaba ser amada. Estas conversaciones con mis nietos fueron algunas de las más significativas de mi nueva vida. Me recordaron que la autenticidad es un regalo que nos damos no solo a nosotros mismos, sino a las personas que nos rodean, especialmente a los niños que están aprendiendo cómo son las relaciones saludables al observar a los adultos en sus vidas. Un año después de que mi divorcio fuera definitivo, recibí otra comunicación inesperada, esta vez del propio Roberto. Le habían diagnosticado demencia en etapa temprana, y al parecer el diagnóstico había desencadenado una cierta autorreflexión sobre su comportamiento durante nuestro matrimonio. La carta estaba escrita a mano, lo que me sorprendió. Roberto siempre había preferido el correo electrónico o los mensajes de texto por eficiencia y distancia emocional. Su letra era más temblorosa de lo que recordaba, pero las palabras eran claras y, por primera vez en décadas, honestas. «Margarita», escribió, «sé que probablemente no quieras saber de mí, pero necesito decirte algo antes de que mi mente empeore y pierda la capacidad de pensar con claridad sobre lo que pasó entre nosotros. Los médicos dicen que a veces las personas con mi condición se vuelven más honestas sobre cosas que han estado ocultando o negando, y creo que eso me está pasando a mí». La carta continuaba reconociendo, directa y sin excusas, que me había manipulado y controlado sistemáticamente durante nuestro matrimonio. Admitió haberme dado medicación sin la debida supervisión médica, haber planeado internarme sin mi conocimiento o consentimiento, y haber socavado deliberadamente mi confianza e independencia, porque mi fuerza y autonomía amenazaban su sentido de control. Me decía a mí mismo que te estaba cuidando, pero ahora sé que en realidad solo me estaba cuidando a mí mismo, escribió. Tenía miedo de envejecer y volverme irrelevante, así que te hice más pequeña para sentirme más grande. Tenía miedo de estar solo, así que me aseguré de que fueras demasiado débil para dejarme. Tenía miedo de que te dieras cuenta de que merecías algo mejor, así que te convencí de que tenías suerte de que alguien te aguantara. La carta era tanto una disculpa como una confesión, una admisión de culpa que llegó demasiado tarde para reparar nuestra relación, pero no demasiado tarde para proporcionar una especie de cierre que no sabía que necesitaba. «No espero tu perdón», concluyó, «y no te pido que vuelvas o que cuides de mí a medida que mi condición empeore. Solo quería que supieras que entiendo lo que te hice, y lo siento. Merecías mucho más de lo que te di. Espero que hayas encontrado esa vida mejor sin mí». Leí la carta varias veces esa noche, sentada en mi jardín mientras el sol se ponía detrás del horizonte de la ciudad. Mi reacción inicial fue de ira por el hecho de que hubiera necesitado un diagnóstico médico para que Roberto admitiera lo que me había hecho. Pero gradualmente, la ira dio paso a algo más complejo. Una mezcla de tristeza por el matrimonio que podríamos haber tenido si él hubiera sido capaz de amarme sin necesidad de controlarme, alivio de que mis percepciones de su comportamiento hubieran sido precisas todo el tiempo, y gratitud por haber encontrado la fuerza para irme antes de que su enfermedad me hiciera sentir obligada a quedarme y cuidarlo. Nunca respondí a la carta. No había nada que necesitara decirle a Roberto que nos beneficiara a ninguno de los dos. La disculpa fue su regalo para sí mismo, una forma de limpiar su conciencia antes de que su mente perdiera la capacidad de distinguir entre la verdad y la ficción. Mi regalo para mí misma fue el reconocimiento de que no le debía perdón,
Gratitud ni cuidado simplemente porque finalmente había reconocido sus errores. En cambio, me concentré en la vida que estaba construyendo para mí, las amistades, intereses y aventuras que llenaban mis días de propósito y alegría. Había aprendido a distinguir entre la soledad y la solitud, entre estar sola y ser abandonada, entre la independencia y el aislamiento. Lo más importante, había aprendido a confiar en mi propio juicio sobre lo que necesitaba y merecía de las personas en mi vida. 2 años después de mi divorcio, tomé una decisión que habría sido impensable durante mi matrimonio. Vendí nuestra casa familiar y me mudé a un lugar más pequeño que reflejaba mis propios gustos y necesidades, en lugar de la visión de otra persona sobre cómo vivir apropiadamente. La nueva casa era una acogedora casita en Chamberí, con suelos de madera, estanterías empotradas y un patio trasero compacto perfecto para la jardinería intensiva, que se había convertido en mi pasión. El proceso de mudanza fue emocionalmente complicado, requiriéndome clasificar décadas de posesiones acumuladas y decidir qué pertenecía a mi nueva vida frente a lo que solo había existido para apoyar relaciones y rutinas que ya no me servían. Doné cajas de porcelana y cristal que nunca me habían gustado, pero que me había sentido obligada a mantener. Regalé muebles que eran demasiado grandes o formales para mi nuevo espacio, y vendí artículos del hogar que habían sido elegidos por su idoneidad, en lugar de por su belleza o funcionalidad. Lo más desafiante fue decidir qué hacer con las fotografías y recuerdos de mi matrimonio y la infancia de mis hijos. Algunos recuerdos eran demasiado preciosos para descartarlos a pesar de sus complicadas asociaciones. Fotos de Daniel y Sara de bebés. Fotos de vacaciones de los pocos viajes en los que realmente habíamos disfrutado de la compañía del otro. Regalos de mis hijos que reflejaban su amor en lugar de las expectativas de su padre sobre la dinámica familiar apropiada. Pero otros artículos tenían que irse. Los retratos familiares formales donde mi sonrisa se veía cada vez más forzada a lo largo de los años. Los regalos de aniversario que habían sido elegidos para demostrar la generosidad de Roberto, en lugar de su conocimiento de mis preferencias. Las decoraciones del hogar que habían sido seleccionadas para impresionar a los visitantes, en lugar de para hacerme sentir cómoda en mi propia casa. El proceso de eliminar físicamente estos objetos de mi vida fue sorprendentemente liberador. Cada caja donada o descartada se sentía como otro peso levantado de mis hombros, otro paso hacia la creación de un espacio vital que apoyara mi yo auténtico en lugar de la actuación de la idea de otra persona sobre quién debería ser. El día de la mudanza en sí fue una celebración en lugar de un trauma. Lidia organizó un grupo de amigas para ayudar con el embalaje y el transporte, convirtiendo lo que podría haber sido un hito triste en un evento comunitario. Patricia voló desde Lanzarote para ayudarme a organizar los muebles en mi nuevo espacio, trayendo textiles brillantes y arte del sur que inmediatamente hicieron que la casa se sintiera como un hogar. Así es como se ve la libertad, dijo mientras organizábamos libros en mis nuevas estanterías empotradas, mezclando novelas y poesía con libros de cocina y guías de jardinería según mi propia lógica, en lugar de cualquier sistema impuesto de organización. Un espacio que refleja tus intereses y valores reales, en lugar de lo que crees que otras personas esperan de ti. Esa primera noche en mi nueva casa, me senté en mi cocina compacta pero bien diseñada, bebiendo té de una taza que había elegido por su peso y tacto perfectos en mis manos, mirando hacia un patio trasero que pronto florecería con verduras y flores seleccionadas para mi propio placer en lugar de su idoneidad para la estética del vecindario. El silencio era profundo y pacífico, roto solo por los suaves sonidos de mi propia respiración y el lejano zumbido de la vida de la ciudad más allá de mis ventanas. Por primera vez en mi vida adulta, vivía en un espacio que era completamente mío, decorado con objetos que me traían alegría, organizado según mis propias preferencias y hábitos, mantenido para mi propia comodidad en lugar de la aprobación de otra persona. Era una casa pequeña, mucho más pequeña que la casa familiar que había dejado,
pero se sentía infinitamente más grande porque cada rincón de ella me pertenecía. La soledad que había temido que acompañaría a vivir sola nunca se materializó. En cambio, descubrí el profundo placer de la solitud, el lujo de tomar decisiones basándome únicamente en mis propios deseos y horarios. Podía cenar a las 5 o a las 9 dependiendo de mi apetito, leer hasta las 2 de la mañana sin preocuparme por molestar a nadie, poner música que disfrutaba sin considerar si podría molestar a otra persona. Más importante aún, las amigas que visitaban mi nueva casa venían porque querían verme, no porque se sintieran obligadas a mantener relaciones familiares o apariencias sociales. Mi sala de estar se convirtió en un lugar de encuentro para reuniones del club de lectura, sesiones de planificación del jardín y largas conversaciones sobre política, arte, viajes y la compleja experiencia de envejecer como mujer en una cultura que a menudo trata a las mujeres mayores como invisibles o una carga. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de venir aquí?, preguntó Lidia una noche mientras nos sentábamos en mi porche trasero, compartiendo una botella de vino y viendo aparecer las luciérnagas en el crepúsculo. Me encanta que te alegres genuinamente de verme cuando llego, y que no te sientas secretamente aliviada cuando me voy. Muchas de las interacciones sociales que tenemos a nuestra edad se basan en la obligación o la soledad en lugar del genuino placer en la compañía del otro. Tenía razón. Las relaciones en mi nueva vida eran más limpias, más auténticas, basadas en el interés y el afecto mutuos en lugar de en complicadas historias de obligación y resentimiento. Había aprendido a distinguir entre las personas que enriquecían mi vida y las que drenaban mi energía, entre las amigas que me valoraban por quién era y las conocidas que solo apreciaban lo que podía hacer por ellas. Esta claridad se extendió también a mi relación con mis hijos. Daniel y Sara llegaron a comprender gradualmente que la transformación de su madre no era un rechazo hacia ellos, sino un rechazo a una dinámica familiar que le había exigido minimizarse para la comodidad de todos los demás. A medida que me volví más auténtica y asertiva en nuestras interacciones, comenzaron a relacionarse conmigo como una persona en lugar de solo como una fuente de apoyo y aprobación incondicional. «Creo que me gustas más ahora, mamá», dijo Sara durante una de nuestras llamadas telefónicas habituales, un comentario que fue a la vez divertido y conmovedor. «Es más interesante hablar contigo cuando tienes opiniones y preferencias. No me había dado cuenta de cuánto extrañaba tener conversaciones reales contigo en lugar de solo llamar para asegurarme de que estabas bien y no necesitabas nada». Estas relaciones mejoradas con mis hijos adultos fueron uno de los regalos inesperados de mi transformación. Al negarme a seguir desempeñando el papel de la madre abnegada que existía principalmente para servir a sus necesidades, había abierto un espacio para que desarrolláramos amistades genuinas basadas en el respeto mutuo y los intereses compartidos. Era más probable que me pidieran consejo ahora que sabían que daría respuestas honestas, en lugar de simplemente decirles lo que pensaba que querían oír. El tercer aniversario de mi divorcio cayó en un fresco día de octubre, el tipo de tarde de otoño en Madrid, que hace que la ciudad parezca el lugar más hermoso del mundo. Pasé el día en mi jardín, cosechando los últimos tomates y pimientos de la temporada, preparando mis parterres para el invierno y planificando las siembras del próximo año. Mientras trabajaba con mis manos en la tierra, reflexioné sobre el viaje que me había llevado a este momento de satisfacción y autodominio. 3 años antes, había sido un fantasma de mí misma, drogada hasta la sumisión y preparada para el cuidado institucional por un marido que me prefería disminuida en lugar de igual. Había estado aislada de mis amigos, alejada de mis propios deseos y opiniones, convencida de que mi valor dependía de mi disposición a desaparecer para la conveniencia de otras personas. Ahora, a los 75 años, era más plenamente yo misma de lo que nunca había sido. Tenía opiniones sobre libros, política y arte que expresaba libremente y defendía con confianza. Tenía amistades basadas en el respeto mutuo y el afecto genuino en lugar de la obligación y la conveniencia.
Tenía un espacio vital que reflejaba mi propia estética y apoyaba mis propias rutinas. Lo más importante, había aprendido a confiar en mi propio juicio sobre lo que necesitaba y merecía de las personas en mi vida. La transformación no había sido fácil ni indolora. Hubo momentos de soledad en los que extrañé la ilusión de seguridad que conllevaba ser parte de una pareja, incluso una pareja disfuncional. Hubo momentos en los que dudé de mi propia fuerza y me pregunté si estaba siendo irrazonablemente exigente en mi insistencia en la dignidad y el respeto. Hubo reuniones familiares en las que me sentí como una extraña, situaciones sociales en las que mi independencia fue tratada como evidencia de egoísmo o incapacidad para comprometerme, pero también hubo mañanas en las que me desperté emocionada por el día que tenía por delante, noches en las que me dormí satisfecha con cómo había pasado mi tiempo, conversaciones que desafiaron y estimularon mi mente, aventuras que expandieron mi comprensión de lo que era posible para una mujer de mi edad. Hubo la profunda satisfacción de tomar decisiones basadas en mis propios valores, en lugar del miedo a la desaprobación, la paz que proviene de saber que estaba viviendo auténticamente, en lugar de actuar para una audiencia. Lo más importante, hubo el creciente reconocimiento de que nunca era demasiado tarde para convertirse en una misma, nunca demasiado tarde para rechazar el menoscabo. Nunca demasiado tarde para insistir en ser tratada con el respeto que todos los seres humanos merecen, independientemente de su edad, género o estado civil. Esa noche, mientras estaba sentada en mi sala de estar leyendo un libro que Patricia me había recomendado sobre mujeres que habían hecho cambios de vida significativos a los 70 y 80 años, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era de una mujer llamada Carolina que había leído sobre mi historia en un artículo de un blog del barrio sobre el divorcio en la tercera edad y la violencia doméstica. «Espero que no te importe que te contacte», escribió. «Pero quería que supieras que tu historia me ha dado el coraje para dejar mi propio matrimonio difícil. Tengo 68 años y llevo 43 años casada con un hombre que me ha convencido a mí y a todos los demás de que soy incompetente e irrazonable. Leer sobre tu experiencia me ayudó a darme cuenta de que no estoy loca ni soy una ingrata. Solo estoy atrapada en una situación que requiere que desaparezca para mantener la paz. Quería agradecerte por ser lo suficientemente valiente como para luchar y compartir tu historia. Está ayudando a otras mujeres a darse cuenta de que no están solas. Mensajes como el de Carolina habían estado llegando regularmente desde que mi historia se conoció en los círculos de Madrid, centrados en los derechos de las personas mayores y la prevención de la violencia doméstica. Cada uno era un recordatorio de que mi experiencia no era única, que había innumerables otras mujeres de mi edad que estaban siendo sistemáticamente disminuidas por parejas que decían amarlas, pero que en realidad temían su fuerza e independencia. Algunas de estas mujeres encontraron el coraje para dejar sus situaciones y reconstruir sus vidas. Otras no estaban listas para un cambio tan drástico, pero fueron capaces de establecer límites y exigir un mejor trato dentro de sus relaciones existentes. Unas pocas simplemente encontraron consuelo en saber que sus experiencias eran válidas y que su deseo de dignidad y respeto no era irrazonable ni egoísta. Nunca tuve la intención de convertirme en una portavoz de los derechos de las mujeres mayores, pero descubrí que había poder en compartir mi historia honestamente y sin vergüenza. Con demasiada frecuencia, a las mujeres de mi edad se nos dice que deberíamos estar agradecidas por cualquier atención o cuidado, que deberíamos aceptar el menoscabo como una parte natural del envejecimiento, que deberíamos priorizar la armonía familiar por encima de nuestro propio bienestar y autonomía. Al negarme a aceptar esos mensajes y al hablar públicamente sobre el coste de la sumisión, aparentemente había dado permiso a otras mujeres para examinar sus propias relaciones y considerar si realmente estaban siendo amadas o simplemente siendo gestionadas y controladas. Lo más importante que aprendí, le dije a Carolina cuando me llamó unas semanas después, habiendo decidido finalmente dejar su propio matrimonio abusivo, es que estar sola no es lo peor que te puede pasar.
ser borrada mientras estás rodeada de personas que dicen amarte es mucho peor. La soledad es temporal y se puede abordar construyendo nuevas relaciones. Desaparecer en la visión de otra persona sobre quién debería ser es una especie de muerte que nadie debería aceptar a ninguna edad. Ahora, al llegar al final de esta historia, quiero preguntarte algo importante. ¿Alguna vez has sentido que estabas desapareciendo en tu propia vida? ¿Alguna vez te has encontrado disculpándote por ocupar espacio, minimizando tus propias necesidades y deseos para mantener la paz con personas que dicen amarte? ¿Alguna vez te has preguntado si la persona en la que te has convertido tiene algún parecido con la persona que fuiste una vez o la persona que soñaste con ser? Si alguna parte de mi historia te resulta familiar, quiero que sepas que nunca es demasiado tarde para volver a ti misma. Nunca es demasiado tarde para decir no a las personas que requieren tu menoscabo como prueba de tu amor. Nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad por encima de la paz, la autenticidad por encima de la aprobación, el autorrespeto por encima de la comodidad de los demás. No tienes que aceptar ser disminuida. No tienes que disculparte por envejecer, por tener opiniones, por ocupar espacio en el mundo. No tienes que comprar amor con tu desaparición ni adquirir pertenencia con tu silencio. Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. ¿Has vivido algo similar o conoces a alguien que lo haya hecho? Tu historia podría ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar para encontrar su propio coraje. Si esta historia te ha conmovido o te ha dado algo en qué pensar, por favor, dale a me gusta a este video y suscríbete a este canal. Cuando compartimos estas experiencias, nos ayudamos mutuamente a recordar que no estamos solas y que nunca es demasiado tarde para reclamar nuestras vidas y nuestra dignidad. Juntas, podemos ayudar a otras personas a encontrar la fuerza para rechazar el menoscabo y elegirse a sí mismas, sin importar su edad o circunstancias. Gracias por escuchar mi historia. Que encuentres el coraje para vivir la tuya.